Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Sin Anestesia por Londres TV. Hoy les hablaré sobre la pobreza, pero no del concepto básico de ser pobre, es decir, de carecer de lo necesario para vivir dignamente. No, hoy les hablaré de sentirse pobre. ¿Alguna vez te has preguntado, y más en estos tiempos, si eres pobre? O tal vez te hayas preguntado si al ritmo de los tiempos que corren te estás acercando a hacerlo. La pobreza tiene varias definiciones, la hay absoluta, la hay relativa, la hay crítica, la hay extrema, incluso se habla del umbral de la pobreza, estar en el umbral de la misma, estar por debajo del umbral de la pobreza y pare usted de contar. Platón dijo que la pobreza no se mide por cómo se vive, sino por cómo se piensa. Lo siento, Platón, pero desde hace rato la pobreza sí se mide cómo se vive y claro que también por cómo se piensa. Vamos a estar claros en este concepto. En los países de América Latina, los niveles de pobreza, porque sí, también hay niveles de pobreza, son cada vez mayores. Es decir, cada vez existen más pobres, entendidos estos, como aquellas personas que no cuentan con los recursos mínimos necesarios para satisfacer sus necesidades básicas de alimentación, de vivienda, de salud, de transporte, de servicios básicos como el agua, la electricidad, los drenajes. Hasta aquí vamos bien. Y vamos a hacer un corte. Esto de la pobreza para no parecernos a un manual de la ONU acerca del problema, porque sí, la pobreza es un verdadero problema. Vamos a hablar ya no de la pobreza entendida en sus términos básicos, enciclopédicos, conceptos, causas, consecuencias, que de eso ya hay tratados y bastantes. Vamos a hablar de esos momentos en los cuales una persona se siente más pobre o menos pobre, y aquí habría quien se pregunte, claro, ¿por qué decir que se siente más o menos pobre y no más o menos rico? La respuesta es simple, porque los ricos no son la mayoría y de eso también hay tratados, y porque créanme, los ricos no andan por ahí preguntándose ¿por qué soy rico? Dicho esto, enfoquémonos en lo planteado. Tal vez hayan escuchado a un amigo o a una amiga decir ya no aguanto esta pobreza o esta pobreza me está matando, para referirse a su menguado presupuesto, para satisfacer esa necesidad real o aparente, porque existen las necesidades reales y aparentes, o tal vez porque hayas oído decir aquello de pobreza llama a pobreza, o piensa en poco y serás más pobre. Volviendo atrás, hay que decir que una necesidad real es falta de alimentos. No tengo para preparar las arepas, o preparar los tacos, o preparar las empanadas, o las carimañolas, depende del país en que vivas. Mientras que una necesidad relativa es que no tengo para comprar el tinte del cabello, o unos tenis color crema, o para ir al cine, o para tomarme unas cervezas en el bar, tal o cual. Ahora, si sumas todas las necesidades reales con tus necesidades aparentes y no puedes satisfacer plenamente, pues podríamos decir que te estás acercando y muy peligrosamente a ser pobre. En filosofía, palabra cada vez más en desuso, se dice que ni la felicidad plena existe, ni lo contrario a ella tampoco. Se dice que existen momentums de felicidad y momentums de dolor, de pena, de tristeza, es decir, nadie es plenamente feliz ni plenamente triste o infeliz, afortunadamente. La percepción de ser pobre va mucho más allá. Existen los momentums de sentirse pobre, porque aunque hayas satisfecho tu necesidad básica de comer o de beber, no tienes en tu bolsillo o en tu cartera el dinero requerido para comprarte algo que te guste o te dio ganas de comer o de regalarte a alguien, por ejemplo. En fin, te asaltó esa necesidad de satisfacerte y no pudiste hacerlo por falta de poder adquisitivo. Los economistas dicen, y ellos saben bastante de economía, créanme, que el problema con los pobres, entendidos estos como aquellos, dijimos, que no tienen satisfechas sus necesidades reales y relativas, es que no son organizados en nada. ¿Y eso de qué va? Pues los economistas aseguran que muchos, pero muchos pobres no tienen por costumbre hacer presupuesto, prevenir, ahorrar para cuando haya leche, dijo la abuela, habría que hacerlo. En este punto seguro dirás, pero ¿de qué va este tío? Como decía la abuela, pero la española, pues en que ya es harto conocido los niveles de pobreza que existen en América Latina. ¿Qué Venezuela y qué piensan nuestros hermanos venezolanos? Por ejemplo, por ponerlos en este ejemplo, me disculpan, pero Venezuela ya superó a países que siempre fueron pobres y ahora es más pobre. ¿Por qué? Porque antes era muy rica, es triste decirlo, pero Venezuela sigue teniendo grandes cantidades de recursos para satisfacer sus necesidades.
pero el mal manejo de la economía, dicen los expertos del Banco Mundial, del FMI, de la Unión Europea, etcétera, ha hecho que su población se empobrezca a una tasa tan acelerada que ya la equiparan con países históricamente menos ricos como Haití y Honduras. ¿Por qué los venezolanos se perciben más pobres que hace 20 años? Y lo son. Lo mismo pasa con el común de los latinoamericanos, para no alejarnos a otro continente y había quien diga, por ejemplo, hoy no tengo dinero para comprar la empanada o la arepa y me siento el más pobre de los pobres. Pero mañana tendré en el bolsillo el dinero para comprar no una, sino 2 empanadas. Momentum de pobreza. Otros casos, estoy empleado o desempleado, aunque solo sea por 3 días o por un mes. Momentum de pobreza. Y sí, desafortunadamente en estos días, en nuestros países hay más momentum de pobreza que momentos de riqueza. Hoy nos detenemos a pensar en las alternativas para frenar ese sentimiento, de lo cual hablaremos en otro momento. Porque recuerda que este segmento se trata no tanto de ser pobre, sino de sentirse pobre dadas las circunstancias. Y hasta aquí Sin Anestesia por Londres TV. Les invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube o a seguirnos por nuestras redes sociales. Londres TV en Facebook, Londres TV en Twitter y @LondresTV en Instagram.